Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Cuestión de Piel. Y hoy día estamos acá porque vamos a hablar de un tema que es absolutamente frecuente, sobre todo en época de más calor, en verano, pero que también no es solo del verano, que son las quemaduras solares, ¿cierto? Oye, tremendo tema. Yo creo que es, en principio decirle en época de verano, cuando más las vemos, pero no necesariamente ocurre en esa época. Y es un motivo de consulta frecuente, aunque no lo queramos, que por lo tanto es importante que lo conozcan y sepan cómo manejarlo, ¿cierto, Adri? Así es. Yo creo que es importante partir un poquito explicando qué es una quemadura solar, ¿cierto? Sí. Ya. Y para ti, Adri, sí, ¿qué es? Bueno, la quemadura solar es una inflamación de la piel secundaria a los rayos UV, ¿no es cierto? Y que produce dolor, inflamación, eritema, ¿cierto? Y claramente uno puede ver en la piel, esta piel irritada, dolorosa, y muchas veces puede llegar a generar tanto daño que puede incluso generar ampollas. Exacto. Edema, y algo súper importante es que uno no necesita estar a la hora punta de sol tendido en una toalla para quemarse. O sea, uno puede estar caminando en un día nublado, estar un rato sentada, no sé, mirando el mar con un pedacito de piel al descubierto sin protección, y eso es tan solo necesario para quemarse. O, por ejemplo, ir a la nieve. También En invierno igual uno se puede quemar. Exactamente, y eso es importante porque finalmente, lo que decías tú, Adri, lo que ocurre acá es una exposición a la radiación UV. Y recordemos que nosotros coloquialmente, en general, también los pacientes que nos consultan dicen, doctora, es que yo me cuido del sol cuando voy solamente a la playa o cuando voy en época de verano. Claro. Y recordemos que esa es la radiación principalmente la UVB, que es aquella que cambia con la estacionalidad, que cambia con las latitudes y que en general con la que uno se cuida o se cuidaba, pero hoy en día sabemos que hay otras radiaciones. Exactamente. Como por ejemplo la UVA. La UVA. Que esa está siempre, ¿no? Y que atraviesa las ventanas. Las nubes. Entonces uno tiene que protegerse todo el año de manera transversal porque estas quemaduras pueden ocasionarse en cualquier momento del año. Exacto. Oye, Adri, para comentarles un poquito a los que nos están escuchando, evidentemente cuando nos consultan más en el verano, que fueron a la playa, ¿cuál es el típico motivo? Que estuvieron expuestos y que no usaron el fotoprotector. Exactamente. Se tiraron, o me quedé dormido en la playa, ¿cierto? Acostadito en la playa, o se me olvidó ponerme el bloqueador. Y bueno, incluso poniéndote bloqueador solar, o sea, el filtro solar, ¿cierto? El fotoprotector. Te puedes quemar igual. Claro. Si te quedas dormido después de 2 horas, sí. De hecho, uno igual se puede broncear incluso con el fotoprotector. Absolutamente. Y puede influir, por ejemplo, la cantidad que se puso. Se puso muy poco, o estaba muy mojada la piel y a lo mejor no logró una capa uniforme. Es que ese es un tema importante también, porque hay veces que dicen, doctora, bueno, me pongo estos factores de protección solar, que es justamente el término de fotoprotector, que no bloquea, es decir, uno se lo tiene que aplicarlo bien, toda la superficie, que sea más 50, que en el fondo eso nos permite tener una protección mayor, dependiendo del fototipo de piel, si un paciente es muy blanco, si es más moreno, etc. Pero lo importante aquí es reaplicarlo, es decir, si estamos en la playa, si sudamos, si nos metemos al mar, va a durar menos. Exactamente. O sea, no hay un fotoprotector, pese a que son water resistant, etc. Claro, pero no es para toda la tarde. Exactamente. Entonces hay que reaplicarlo. ¿Tú cuál es en general la indicación que le haces, Adri, a tus pacientes para la reaplicación? ¿Qué tenés cuidado? Yo siempre les digo, primero una buena cantidad, ¿ya? Porque en general les digo 15 minutos antes de que se vayan a la playa, ojalá sin el traje de baño puesto se pongan en todo el cuerpo el bloqueador, porque pasa muy bien muchas veces, ¿cierto? Que cuando ya tienes el traje de baño puesto no te lo pones bien o no lo logras mover, entonces se te queman los bordes Eso también es muy frecuente. de los trajes de baño. Entonces sin traje de baño ponerse la crema o el fotoprotector en todo el cuerpo 15 minutos antes, y después te tienes que reaplicar. ¿En qué caso? Cuando te metes al mar, por ejemplo, saliendo, aunque te hayas puesto, no sé, hace 20 minutos el fotoprotector, si te metiste tienes que reaplicar. Exacto. Sí. Y después cada 2 horas, si es que no te metiste al mar o si no te mojaste. Me pasa mucho que de repente llegan pacientes que se queman por pedazos. Tienen como pedazos de piel quemada, y eso muchas veces porque se quedan húmedos, no se secan con la toalla, se aplican y le quedan zonas con protector solar, zonas sin protector solar. O sea, ese es un problema de la aplicación del fotoprotector. Creo que el principal motivo es justamente, uno, es exponerse en horarios peak, que en el fondo el de la mañana hasta las 2, 4 de la tarde, y lo otro es la mala aplicación del fotoprotector.
Sabemos que existen distintas formulaciones, algunas que son en spray, bruma, etcétera. Evidentemente la crema sigue siendo nuestro gol estándar para poder aplicarnos porque cubre muy bien, pero hay que hacer lo que dices tú, Adri, que en el fondo hay que el traje de baño, ponerse en todo el cuerpo. Yo siempre digo, póngase frente al espejo para que vean dónde están aplicando. Y obviamente en la espalda apoyarse con alguien que los ayude. Sí, y sobre todo también es importante acordarse a la gente que conduce, los que manejan vehículo todo el día, o si salen, no sé, a buscar a dejar a los hijos a la hora del almuerzo, acordarse de los brazos, del dorso de las manos, de la cara, que también es un área que se empieza, quizás no experimenta quemaduras agudas, rojas, con dolor, pero sí se empieza a poner oscuro, y después te das cuenta que tienes el lado izquierdo de tu cuerpo más bronceado de manera bastante crónica, y eso igual es daño solar. Exacto. Yo les quería hacer unos comentarios porque tenemos algunos... Un segundito, ¿sí? Antes de terminar esta parte, no solo recordar el fotoprotector, recordar la ropa que protege. Muchas veces yo les digo, la media física, la polera con filtro UV, quizás los niños, es súper útil ocuparlo, porque claro, hay mucha gente que no le gusta el fotoprotector, no le gusta la crema, no le gusta ponerse. Es una alternativa poner esa ropa protector. Y en sombra, usar quitasol, y evidentemente evitar los horarios que son pic de la radiación. Sí. Absolutamente, y no confiarse de las nubes. Eso. Bueno, hay algunas cosas que son mitos, creencias populares, podríamos llamar, pero que en el fondo son tratamientos que hacen las personas cuando se queman, ¿cierto? Se queman los brazos, se queman los hombros, y que pueden usar en su casa. Por ejemplo, usar mantequilla, hielo, aloe vera de las plantas, ¿cierto? Como cortar la planta de aloe vera y ponerse el gel, agua de matico. ¿Qué han visto, qué han escuchado? Todo. Y vamos a hablar un poco de lo que hay que hacer, ¿cierto? Sí, yo te diría que de todo, hemos escuchado de todo, y finalmente, porque ¿qué pasa con estos pacientes? Que en general al dermatólogo llegan después, no es como que, porque evidentemente les ocurre en verano, están de vacaciones y hacen los cuidados en la casa. Eso, sí. Salvo casos graves, que eso sí van a urgencia, que vamos a conversar un poquito más en detalle después, pero finalmente son pacientes que hacen estos manejos. Entonces yo también he escuchado de todo, hasta de echarse bicarbonato, limón, de todo, como que, ay doctora, me arde, me pongo más ácido para que como que bloquee el ardor. Claro. Fatal. Entonces, a ver, las recomendaciones, siempre como en dermatología hemos hablado, menos es más. Para esto es una quemadura, es decir, la piel, como decía Adri, está inflamada. Por lo tanto, tenemos que desinflamarla, y lo primero yo les diría que lo que uno tiene un signo clínico, que es el aumento del calor de la piel, porque en el fondo lo que ocurrió acá es que se dañó toda la capa de la piel, que es lo que nos protege del medio ambiente, por lo tanto se pierde más agua transepidérmica, mayor riesgo de deshidratación, etc. Por lo tanto, yo les digo siempre, mucha agua, hidratarse muy bien, evitar la fotoexposición después de este episodio, por lo tanto encerrarse, estar en la casa, etcétera, no exponerse obviamente la ropa adecuada, y lo otro es usar idealmente técnicas que te bajen el calor, la temperatura local, y evidentemente ahí el hielo, claro, uno diría, bueno, nos sirve, sí, el frío, pero no el hielo directo porque también nos puede dañar, por lo tanto usar unas compresas frías, pero cubiertos con una sabanita, etcétera, que en el fondo vaya aliviando la zona más importante. Podría servir también, por ejemplo, agüita termal. Exactamente. Al refrigerador, después del refrigerador. Claro. Que esté bien heladita. Sí, hidratarse con cremas que sean suaves, que no tengan fragancia, que no tengan urea, por ejemplo, que usamos mucho para hidratar, pero en este caso podría arder. Entonces que sean cremas bien neutras, pero también las pueden dejar en el refrigerador, cosa que cuando te la apliques esté fría y te da cierto confort. Claro. Sí. Y el tema de las plantas, por ejemplo, la aloe vera, que sabemos que existen algunos productos, ¿sí, Adri? Que hay algunos productos listos, pero la planta, ¿qué pasa con ella? No, es absolutamente irritante. O sea, al final nos va a irritar mucho más si lo ocupamos directo. O sea, tiene que ser productos ya bien testeados, ¿no es cierto? Que sean testeados en pieles sensibles. Entonces no es la idea moler la planta o hacer tu propia crema. Claro. Y lo otro que yo a veces les recomiendo en general es usar, además de la crema hidratante, alguna crema reparadora, que ojalá tenga cobre y zinc, que eso sabemos que son principios que en el fondo nos ayudan como para restaurar la barrera, para también desinflamar y restaurarla. Entonces, todas estas cremas que tienen óxido de zinc, que son estas blancas pastosas que nos sirven de barrera para otras áreas, en otras situaciones nos sirven en esta instancia. Y también importante evitar el calor, evitar la ducha tibia, estirando para quitadita de hielo, no agua caliente, no estar cerca de una ventana que te llegue el sol, por ningún motivo te va a arder un montón la piel. Y el tiempo va a ir haciendo que esta piel se vaya reparando. Recordemos que también la primera capa de la piel se va reparando cada 21 días, 3-4 semanas, entonces hay que darle tiempo, y obviamente va a haber una descamación, pero esa descamación sea controlada.
Que muchos pacientes también nos dicen, bueno, me gusta como quemarme, entre comillas, para después se sale la capa y quedo bronceada. Pero, ¿qué sabemos del bronceado? ¿Es o no saludable? No, por supuesto que no. Es un daño celular, te está produciendo una oxidación, un daño en el DNA de tus células que a futuro puede manifestarse igual en un cáncer de piel. Sí, entonces no solo cáncer de piel, fotoenvejecimiento también. Envejecimiento, manchas, arrugas. Sí. Cada quemadura, cada bronceado, aunque sea esto controlado, no sé si escucharon por ahí por las redes sociales que algunos pacientes me preguntaban, doctora, ¿qué es el callo solar? ¿Lo escucharon? Por supuesto que sí. Bueno, ¿lo escuchaste, Adri? Sí, no, esa no lo escuché. Ya, que en el fondo decían, no, que hay como una tendencia de decir, bueno, si tú te vas como exponiendo al sol por periodos cortos, te vas bronceando de a poco y te vas generando una protección y no te quemas, así roja como lana. Y eso te va protegiendo como un callo solar. Y eso también es un mito, porque finalmente el concepto aquí, que les tiene que quedar súper claro, no existe bronceado saludable. Siempre, aunque sea bonito, etcétera, implica mayor fotoenvejecimiento, o sea, estamos hipotecando la juventud y aumentando el riesgo de cáncer de piel, ¿cierto? Sí. Y quizás lo otro que es importante es que existen, bueno, lo hemos conversado en otros capítulos, de los tipos de cáncer de piel, adhesión, que tenemos dos, que es el vasocelular, generalmente, que es el más frecuente. Los carcinomas y el melanoma. Y el melanoma, que es el grave que viene de los lunares. Pero finalmente, estas quemaduras solares, que son las que uno queda rojo, que a veces queda con ampolla, te predispone más al cáncer melanoma versus los votos del bronceado. Entonces, súper importante. Sí. Bueno, y también hay que recalcar que, así como hablamos de que una quemadura solar puede presentarse con enrojecimiento, con ardor local, con un poco de incomodidad, ¿qué pasa si yo tengo dolor de cabeza, náuseas, sensación como de fatiga, estoy súper decaído, incluso febril, escalofrío o muy somnoliento? Si yo experimenté una quemadura solar y tengo todos estos otros síntomas asociados, si soy de los extremos de la vida, o sea, muy chiquitito, un niñito muy pequeñito que se quemó al sol, o un adulto mayor, acá puede haber igual una situación más peligrosa. ¿Cierto? Exactamente, y ese es un motivo para consultar en un servicio de urgencia, sobre todo si aparecen ampollas, que hay piel desnudada, que eso sí puede pasar. Cada vez más hay más conciencia del uso del fotoprotector y todo lo que estamos hablando, pero a veces ocurre, deben ir a un servicio de urgencia, sobre todo en niños pequeños, bajo 5 años, 2 años, tienen que ir porque la superficie cutánea es más pequeña, entonces una quemadura solar que uno diría de este tamaño en la piel del adulto es distinta a la de un niño y abarca más. Entonces, te puedes deshidratar, puede requerir suero endovenoso, puede requerir otro tipo de soporte. Entonces hay que estar atento, y todos esos signos que conversamos son signos de alarma. Entonces, para consultar, ir a un servicio de urgencia, no necesariamente un dermatólogo, a la urgencia, un pediatra que le vea, etcétera. Exacto, así que los dejamos súper invitados a tener conciencia de esta condición, en el fondo, que puede ocurrir, que ocurre más en verano, pero no olvidemos el invierno y la nieve. Acuérdense que el 80% de la radiación UV se refleja en la nieve blanca. Entonces es importante. Entonces, para repasar, si nos vamos a enfrentar, vamos a hacer un paseo, vamos a ir a la playa, vamos a ir a la piscina, vamos a ir a la nieve, protector solar, ¿cierto? Ojalá de amplio espectro, 50 más, repetirlo cada 2 o 3 horas, o si me mojé, me lo repito, me seco bien y me aplico. No más de 1 hora, eso. Sí. Protección física, ropa adecuada, sombrero, buscar la sombra, ¿cierto? Y frente a una quemadura solar leve, podemos aplicar frío local, hidratantes, emolientes que nos entreguen confort y evitar el sol, por supuesto. Y si ya tenemos estos síntomas que hablamos, de que estás muy decaído, ir al servicio de urgencia. Exactamente. Yo creo buen resumen. Muy buen resumen. ¿Algo más que quieras agregar? ¿No? En tu paciente, yo creo que en general la gran pregunta es decir qué hacer, porque no van a llegar al dermatólogo en el episodio como agudo de esta manera como lo venimos conversando, así que evitar todas estas medidas caseras que a veces pueden irritar más la piel, y evidentemente si después de una quemadura solar con este soporte básico no responden adecuadamente, deben ir a un dermatólogo para entregarle algunas medidas adicionales para desinflamar esta piel. Así que creo que quedó clarísimo. Sí, Andy, pues y despedimos este capítulo. Cualquier duda, déjenla en los comentarios en nuestras redes sociales, Instagram, Spotify, YouTube. Y nos encontramos en un próximo capítulo de Cuestión de Piel. Con el patrocinio de Eucerin Gold, Eastin Silver y Uriach Brands. Juntos, cuidando tu piel.